Perfecto, sí, lista. Mira, estamos con Siddhartha Ochoa. Ella es autora de nuestros textos que pueden encontrar ustedes en la Biblioteca Fray Toribio de Benavente. También Radical Fit, que tenemos por el momento. Sabemos que tiene muchos más, pero por el momento tenemos estos. Pero usted, bueno, Siddhartha también es editora, es directora, en este caso, de una editorial. No sé si nos puedes comentar un poquito. Sí, pues soy también editora, digamos, ese es de la mayor, como un proyecto entre amigos o entre escritores amigos y que después se convirtió en una empresa más o menos funcional, ¿no? De la literatura, o sea, una empresa editorial, y ahorita estoy más especializada en la traducción de libros extranjeros, o sea, me interesan más autores, tengo un autor de Letonia, tengo una autora de Portugal, de Italia, de Francia, de Suiza. He tratado de expandir el catálogo hacia autores extranjeros, además de los mexicanos que ya integraban el catálogo. Entonces, digamos que esa es la visión ahora, tratar de integrar autores de otras lenguas y que la apuesta siempre sea por libros de literatura, que a veces se vuelve, suena paradójico, pero muchas veces es más complejo editar libros de literatura que editar libros de cualquier otra cosa. O sea, ahorita editar literatura es un reto grandísimo y eso es lo que nosotros hemos querido seguir haciendo. Pues bueno, ahora estaba antes en la Ciudad de México, ahora vivo en mi terruño, que es en Baja California, y desde aquí sigo operando la editorial desde hace 2 años. La editorial tiene 10 años ya existiendo. Perfecto. ¿Qué dirías que hace distinta tu editorial de las otras que hay en el mercado? Creo que se parecen mucho las editoriales independientes, porque las editoriales independientes siempre hacen esta inversión sobre la cultura. Es decir, hacen una apuesta por autores que sabes que no te vas a hacer rico vendiéndolos, sino que te interesa qué es lo que el autor tiene que decir del mundo o qué tiene que decir de un universo de la literatura, porque estas voces aparentemente no tomadas en cuenta por un sistema tuvieran cabida, y realmente ese fue un error, porque no se le puede dar cabida a alguien en un sello solo por no tener voz. Entonces, ahorita esa transición, y digo, esto a lo mejor no tendría por qué decirlo en una entrevista, ¿no? O mientras estoy dialogando, sí, y es público, pero sí creo que el criterio siempre tiene que ser el del gusto del editor y el de la factibilidad de ese libro, ¿no? Entonces, a mí me valía, y entonces era hace muchos años, era más joven, o era realmente joven, y tomé ciertos riesgos que ahorita ya nunca volvería a tomar, por ejemplo. Autores que sabes que no van a vender, que no van a aportar algo al catálogo propiamente. Entonces, digamos que ese rumbo se cambió un poco y estoy muy contenta ahora. Perfecto, excelente. Sí, bueno, hablamos un poquito de estos títulos que los alumnos aquí de la biblioteca pues pueden consultar. El primero pues es Historia de las feminazis en América. También, bueno, aparentemente se puede conseguir en Amazon en formato digital, pero desde el título es interesante, ¿no? Porque Historia de las feminazis en América. Sí. Mira, fue realmente un título bien inocente y no era político, realmente era el título que era como una paráfrasis de Literatura Nazi en América de Bolaño. Y yo quería hacer un cuento que fuera una distopía, y se me ocurría hacer una metáfora de lo que pasaba con las mujeres que empezamos a escribir, que es cortar ciertas partes de nuestra voz hacia una voz neutra, ¿no? Y ese era el objetivo principal. Y bueno, cuenta el cuento, digamos, que le da el nombre a este libro, que es Historia de las feminazis en América, es sobre un colectivo que asesina a mujeres si tienen ciertos atributos que son propios del cuerpo femenino, ¿no? Y hacen instalaciones con eso,
y bueno, pues ya es toda una digresión en torno a qué es lo femenino y cómo es visto lo femenino por este grupo de radicales que hablan de que lo femenino en sí mismo es opresivo, ¿no? Entonces, esa era mi idea y digamos que todo el libro lo componen, aparte de este cuento, varios cuentos que son sobre las opresiones de la ideología. Es decir, por ejemplo, las sectas New Age, ¿no? Hay un cuento sobre Osho y sobre una chava que habla de su madre cuando la lleva a esta secta y está basada en una historia real de una chavita alemana que es llevada a un ashram en Europa con este gurú de las sectas que ahora se hizo famoso por un documental de Netflix que estuvo creo que nominado al Oscar, que se llama Wild Wild Country, que es este hombre místico que llegó a una comunidad en Oregon para fundar ahí su culto, ¿no? Y hay toda una controversia en torno a él y de hecho hace poco me encontré con gente que estuvo con él, con Osho, y que lo defienden aún, ¿no? O sea, defienden al líder de este culto de meditación y aspectos así muy New Age, de psicoterapias radicales, ¿no? Entonces, hay varias historias que conservan, digamos, esa esencia de historia de las feminazis en América, que no es ni antifeminista, ni tiene que ver con la crítica al feminismo, sino con todas las ideologías que aparentemente son libertarias y se vuelven cárceles, que eso es como mi obsesión hasta ahorita en términos de lo que ocurre en el mundo, porque sigue ocurriendo. Ideologías libertarias que se disfrazan y de repente se vuelven otra cosa, ¿no? Esa es, digamos, la principal búsqueda de un libro de ficción, que es cuento, pero también es teoría, que ese es, digamos, el género que domino mejor. Entonces, de eso va. Y me imagino que hay autores, bueno, que tienen una influencia en ti para poder escribir sobre los temas. No sé si pueden mencionar algunos. Mira, pues pienso que cuando escribí ese libro, que digo, ya se lo hace 7 años, pero aunque luego hubo algunos otros libros en los que he colaborado y otro más que es ese de ensayo Radical Chic, ese es el que me siguen invitando a presentar y a hablar de él, ¿no? En aquel entonces estaba muy influenciada por la teoría crítica, cuando escribí Historia de las Feminazis en América, pero también me interesaba escribir narrativa. Entonces, era como esta contradicción de cómo hago ficción si lo que me interesa realmente es la teoría, ¿no? Claro. Y bueno, autores así muy presentes durante esa época son los autores posmodernos. Todos los posmodernos, toda la teoría posmoderna era algo que leía mucho en ese entonces. Y de narrativa empecé a leer mucho a Raymond Carver. Y de hecho yo estaba pensando en Raymond Carver en la mañana y en la manera en la que de la brevedad hacía toda esta historia, ¿no? Con una frase te hace imaginar todo lo que tenía que pasar y que no estaba dicho. Y que no, después hay un debate, ¿no? Sobre si Carver es realmente el que escribió eso o fue su editor el que generó lo carveriano, que es Gordon Lish. Entonces, digamos que eso era como lo que en aquella época me interesaba muchísimo y que me sigue interesando y que me parece que aún tiene algo que decir la teoría de los años 2010 sobre qué es la realidad, ¿no? Toda la escuela posmoderna que digamos ya están ahorita un poco, ya se les empiezan a ver las fisuras ahora, y más con la pandemia, ya puede uno encontrar fisuras en esas tesis, pero digamos me sigue pareciendo importante, ¿no? La contribución a la filosofía contemporánea. Ah, muy bien. Y de hecho, aquí en Radical Chic hay y un autor que es, en este caso, Tom Wolfe, que también, todo Tom Wolfe, ¿no? Y el Radical Chic. Pero ¿por qué Tom Wolfe? Tengo cierta curiosidad. Pues de él nada más tomé el título, que es Radical Chic, pero el de él es sin K. Es decir, acá era como Radical Chic y a apuntar como una visión de una mujer, ¿no? Porque chic, que en inglés significa the chick, ¿no? Ajá, sí. La chica, la morra, ¿no? La chava o algo así. Entonces yo quería darle como ese doble sentido. Y ese libro es un libro de ensayos que escribía cuando recién empecé a escribir en un suplemento en Tijuana.
y que después aparecieron en algunas otras revistas, en Nexos, me parece, en Revista Crítica salieron algunos de ahí de tu ciudad, de Puebla. Que fueron como 3 los que escribí para esa revista. Entonces ya luego conformaron este libro de ensayos que son los autores que me parecen fascinantes. Casualmente son autores posmodernos, ¿no? Ahorita ya estoy dando un viraje. Ahorita en este momento de mi vida estoy dando un viraje hacia una narrativa más tradicional, hacia volver a releer a los filósofos clásicos, pero en ese momento eso me parecía, y me sigue pareciendo también aún, algo digno de discutir y que refleja toda esa contradicción en la que vivimos, porque creo que Radical Chic, Historia de las Feminazis en América, es sobre la contradicción humana, o sea, la contradicción a la que te lleva el pensamiento o el exceso del pensamiento, que son como los errores más graves, ¿no? Hay un documental sobre Heidegger que discute si Heidegger era nazi, ¿no? Si realmente Heidegger trabajó para el gobierno de la Alemania nazi. Y hay una frase con la que inicia este documental que discute cosas así muy íntimas de Heidegger, ¿no? Que sí escribía y firmaba sus cartas con Heil Hitler, y dice, los grandes hombres cometen grandes errores. Entonces creo que de eso va Historia de las Feminazis en ese sentido, que son hombres o mujeres que aspiraban a la grandeza y que terminan haciendo monstruosidades basadas en esa idea de grandeza y del pensamiento superior. Entonces, bueno, ahí va una gran preocupación. No sé qué leería un psicoanalista en eso. No sé si me gustaría saberlo, pero digamos que va sobre eso el libro, ¿no? Los 2 libros. Muy bien. Eso no, sí es interesante, luego lo pueden consultar posterior. Ahorita, pues, es un pequeño ejercicio, sí, te voy a dar un autor y tú me dices lo primero que te venga a la mente, ¿no? Okay. Perdón. Sí, no, puedes estar a favor o en contra, no pasa nada, es simplemente Ok, espero no el sean juego. amigos. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, Cristina Rivera Garza. Me parece una maestra fascinante. ¿Tengo que decir palabras o explicar No, por lo qué? que tú quieras, puedes explicar o puedes decir, no sé, palabras, lo primero que te venga a la mente. Que sí, a mí me parece maestra, fascinante. Digo, de ella lo que aprendí de ella ha sido mediante la lectura, ¿no? Y pasaba ya mucho tiempo en Tijuana y siempre me encontraba a Cristina en la fiesta, ¿no? En la fiesta tijuanense, que hace algunos años era muy escandalosa, y a veces a Cristina me la encontraba, o muchas veces me la encontré en la fiesta en Tijuana. Entonces, esa sería mi primera que viene de Cristina. Perfecto. Sí, la otra, bueno, mi inglés es muy malo, así es que lo voy a citar y te voy a decir la obra representativa porque seguramente está mal pronunciado el apellido. Margaret Okay. Atwood, la autora de El cuento de la criada. Margaret Atwood. Sí. Muy gringa, genial, pero sus historias no escapan de esta noción como distópica, muy a lo gringo, muy a la película, a la onda sci-fi. Eso pienso de Atwood. Genial, genial también. Ok, perfecto. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, pensé, la primera palabra que se me vino a la mente es como un tío. Mario Vargas Llosa, no sé, ideas políticas muy anticuadas, narrador espectacular. A mí me parece uno de los autores indispensables, ¿no? Pues del boom latinoamericano, literatura universal. Gran narrador. Y bueno, por último, Elena Poniatowska. Elena Poniatowska. Cursi, un poco cursi. Interesantes las historias, y creo, no sé si es una escritura que dura, o sea, es decir, no sé si es una escritura que es para la posteridad, la de Elena Poniatowska. Perdón, está ladre y ladre mi perro. Sí, también no te preocupes. No sé si está. ¿Vas a editar? Sí, O tengo que si editar, no, no te para preocupes. sacarlo. No te preocupes, sí, editamos. Déjame sacarla. Déjame sacarla para que no esté ladrando. Perdón.
de Elena Poniatowska y, y tus opiniones en general. Elena Poniatowska, cursi, es una escritora de su época. Sus historias me parecen súper interesantes, pero no sé si esté logrado en términos de lenguaje. Y digo cursi no desde un marcador masculino, sino en general, ¿no? El uso del lenguaje, no sé si sea una escritora que vaya a perdurar después de que se acabe Elena como institución, ¿no? Claro. Ese sería mi anotación sobre Elena Poniatowska. Sí, ahora te la pongo un poco más difícil. De tu editorial, a que diriges, si yo te pidiera ahorita, recomiéndame, por favor, 2 autoras, ¿a quién me recomendarías? Digo, ya sé que pues a todas las has citado por interés, pero si yo te dijera, pues yo quiero ver 2 autoras representativas de tu editorial, ¿a quién me recomendarías? Bueno, desde luego a Elena Poniatowska. Perdón, voy otra vez. Fue proyectivo. Desde luego recomendaría a Dacia Maraini, que es una escritora italiana. Ella me parece fascinante como autora y por la claridad intelectual que tiene Dacia. O sea, ella tiene 85 años y es una mujer que entiende bien los tiempos en los que estamos, con una claridad aún mayor que muchas autoras y autores jóvenes, ¿no? Dacia Maraini, autora italiana, una de las más traducidas en el mundo de la literatura italiana. Y otra autora de mi editorial que me interesa es la poeta Elizabeth Halverson. Ella tiene 2 poemarios breves en la editorial y me parece que su trabajo es esto que a veces se pierde en las jóvenes poetas o en los poetas de esta época, que es el trabajo fácil o la palabra fácil o el descuido incluso ortográfico o para con el lenguaje. Ellas son 2 autoras que me parecen representativas de lo que me gustaba a mí, lo que me gusta editar, que incluso hubo una distribuidora que me dijo, no te distribuimos porque editas una poesía que es ya de otra época, o sea, ya no tiene ningún caso, y yo me quedé, bueno, gracias, ¿no? Pero pues bueno, eso es lo que me interesa a mí. Entonces, ellas 2 serían mis autoras representativas de la editorial. Ah, muy bien. Sí, por último, bueno, ahorita que estamos con esto de la pandemia y que tenemos pues de repente a la fuerza un poco de repente cierto espacio de tiempo en ese sentido, pero pues curiosamente entre los jóvenes pues no está muy avecindado este acto de la lectura. ¿Tú qué explicación le darías a este fenómeno? Híjole, es muy extraño. Fíjate que en mi familia yo lo veo con primos que son como ya centennials, chavos de 18, 19, 20, que no leen realmente literatura. Independientemente de sus profesiones, que se han dedicado a la ciencia o fundamentalmente a la ciencia se han dedicado y no tienen una cultura de leer, y creo que se debe en gran parte al acceso a los dispositivos móviles. O sea, que lo que leen ya no está relacionado a buscar un entretenimiento fuera del cine o de estar con los amigos. Ahora tienen millones de opciones en qué entretenerse. Entonces, y aquí se voy a citar al tío Vargas Llosa, que dice que el libro siempre ha sido un objeto para los iniciados. O sea, no puede ser un objeto de consumo y no todo el mundo se va a dedicar a leer literatura. Ya no digamos escribirla, es decir, a leer. O sea, esto sigue siendo un sector pequeñísimo y minúsculo de humanidad que le rinde culto a un objeto como el libro, así como las ediciones. Y yo creo en ese sentido que así sigue, ¿no? Ahora, habría que ver como las tasas de analfabetismo funcional, que eso ya sería otra medición, y ver qué tanto se lee menos o realmente son los mismos raros de siempre, los que están... Sí. Disculpa, perdón. Sí, sí. Bien. No, eso, que realmente creo que se trata entonces como desde el inicio de nuestra civilización de un grupo de iniciados que se dedican a leer y que rinden culto a un objeto como el libro. Creo que ahí va por ahí.
Y ahora es mi perrita la que ladra. Sí, espérame otra vez, déjame sacarla. Y se esconde. No te preocupes, es con calma, es parte de la naturaleza. Sí, bueno, sí, entonces, sí, es una bella presentación y bueno, de entrada agradecemos que nos hayas brindado un poco de tu tiempo para poder interesar a los futuros lectores aquí de la biblioteca a recurrir a la parte literaria. Muchas gracias, Siddhartha. Gracias, Manuel. Y bueno, invitarlos a que busquen libros de Abismos Editorial en www.abismoseditorial.com.